El micrófono está silenciado aún, hermano Andrés. Muy buenas noches. Se dice que de todas las religiones en el mundo, el único que canta con gozo es el cristianismo. Y de veras es una realidad y vemos en este Salmo número 30, David cantando al Señor. Vamos a abrir en nuestras Biblias al Salmo número 30 y vamos a leer los 12 versículos. Salmo 30. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamaré y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrar la memoria de su santidad. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando desciende a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Oremos, hermanos. Damos gracias, oh Señor, que podemos clamar a ti en esta noche para que tu palabra sea bendecida entre nuestra medio. Damos gracias por cada persona que está conectado a esta reunión en este momento y pedimos, oh Señor, la bendición tuya sobre sus vidas para que ellos de verdad tengan en su corazón un cántico gozoso a ti, Señor, y que ellos puedan expresar su alegría por medio de este medio. Damos gracias por la palabra tuya que es vida y damos gracias que tú nos alimentas con ella y especialmente en este momento pedimos por cada familia representada aquí, que tú les bendigas y tú les cuides, cada niño, cada joven, cada adulto, y los que no conocen a ti, Señor, que ellos también pueden llegar a conocerte y también tener ese gozo en su corazón para cantar a ti. Te alabamos, oh Señor, y damos gracias en el nombre precioso tuyo. Amén. El título de este salmo es Acción de Gracias por haber sido librado de la muerte. Y dice Salmo cantado a la dedicación de la casa, Salmo de David. Consideramos que este salmo fue escrito para la dedicación del palacio de David, pero no dice nada sobre la casa en sí. Más bien el enfoque está en Dios y la grandeza de su liberación. En la dedicación de la casa de David, David quería que se alabara a Dios, no a uno mismo. Estaba leyendo que dice que de las palabras hebreos que habla de cantar, la palabra que se usa en este salmo puede tomarse aquí no simplemente como un cántico, sino como un canto gozoso, como vemos en Éxodo capítulo
15, versículo 1, dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Tal vez fue necesario el milagro del éxodo de Egipto para que los israelitas tuvieran que cantar. En mi experiencia en las asambleas desde niño, he visto muchos hermanos, personas en la congregación que no cantaban. Hermanos que siempre pensaba que eran hermanos en Cristo y hermanas en Cristo, pero casi nunca se cantaban los himnos. Y muchas veces noté como niño que tenía caras como tristes. Claro, no sabía la situación de ellos, si estaban sufriendo por una pena dura o por un problema en la vida, pero debemos siempre cantar y no debemos no cantar los himnos. Hay unos himnos que las melodías no me gustan mucho, pero trato de cantarlos. Y tal vez hay unos hermanos que necesitan un milagro en sus vidas para que canten. Pero ese salmo es un salmo sobre cantar y dar gloria a Dios y alabar al Señor. Salmo 33:3 dice, cantarle cántico nuevo, hacerlo bien, tañendo con júbilo. Entonces vamos a leer versículo 1. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Entonces vemos aquí que David da gracias a Dios. Gracias por la victoria sobre los enemigos. Cuando leemos en Primera Crónicas, capítulo 14, cuando David terminó su casa, su palacio, habla de la victoria sobre los enemigos. Los filisteos le atacaron después de que habían terminado su casa. Entonces dice, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Te glorificaré, oh Jehová, en la dedicación de su propia casa. David no se exaltó a sí mismo, sino al Señor. Lo que podría haberse entendido como el logro de un hombre fue en cambio la ocasión para hablar a Dios. En esto vemos que el rey David sabía 3 cosas que hicieron grande su reinado. Todo líder piadoso debe conocer bien esas 3 cosas. Te glorificará, oh Jehová. 1, no debemos exaltar a nosotros mismos, sino al Señor. 2, porque me has exaltado. Debemos saber que nuestra seguridad y estatus es obra de Dios. La obra de Dios es mucho más grande que la parte nuestra. Y 3, y no permitiste que mis enemigos se alegrarán de mí. Constantemente enfrentamos a los enemigos. Dios nos protege y nos convierte en el ganador en lo que respecta a ellos. No siempre los enemigos nuestros quieren matarnos o hacernos daño físico, como querían hacerlo a David. Si usted pregunta a los pastores aquí en Colombia, ¿qué son los más famosos, 3 más famosos enemigos de los pastores? Van a contestar la fama, la fortuna y las faldas. Tantos pastores se caen por medio de buscar la fama, otros buscando el dinero
y otros buscando a mujeres que no son de sus esposas. Cuando Charles Spurgeon tenía 22 años, fue el predicador más famoso en Londres. Pero en aquel tiempo había otro predicador famoso y su gente fueron a oír Spurgeon. Esto le causó amargura y envidia, pero era un hombre de Dios y confesó su pecado y empezó a orar por el ministerio de Spurgeon. Entonces vemos que la amargura y envidia son dos grandes enemigos del siervo del Señor. Versículo 2. Jehová Dios mío, a ti clamaré y me sanaste. Entonces David dice gracias por la sanidad. A ti clamé. David vivió una dependencia de Dios en oración. Dios ayudaba, pero David clamaba y oraba. Y me sanaste. Sin duda hubo muchas ocasiones en las que David recibió sanidad de Dios, tanto de enfermedad como de herida, como un guerrero. Sin embargo, la idea de sanidad también es lo suficiente amplia para incluir el sentido de la ayuda y el rescate de Dios de cualquier gran necesidad. Muchos comentaristas creen que David recordaba cuando Dios le salvó la vida de una enfermedad que amenazaba su vida. Tiene similitudes en el Salmo de alabanza de Ezequías después de su enfermedad que vemos en Isaías 38. Versículo 3. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Entonces David ofrece gracias por la preservación de la vida. Hiciste subir mi alma del Seol. No sabemos si David describió aquí lo que podríamos llamar una experiencia cercana a la muerte o si sería más como una experiencia en la que escapó por poco de la vida. De cualquier manera, en su vida como soldado y líder, tuvo más de un momento en que la muerte estuvo cerca y Dios rescató su alma de la muerte. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. David no era inmortal. Un día su cuerpo moriría y pasaría de esta vida a la siguiente. Sin embargo, hubo muchas ocasiones en las que Dios retrasó su eventual muerte, no permitiendo que descendiese a la sepultura. Las palabras a la sepultura, es decir, al sepulcro, que a menudo se llama la sepultura en varios salmos. Cuando pensamos que este salmo fue cantado en una ceremonia de dedicación del palacio de David, fue instructivo para David decir a todos: vean la fuerza de mi reino y el esplendor de este palacio. Todo parece bien y seguro en un día como hoy. Sin embargo, nadie debería olvidar que hubo muchas ocasiones en que mi vida estuvo en gran peligro y estuvo al borde de la muerte. Alabado sea el Dios que me libró. Tal vez nosotros también hemos experimentado momentos cuando Dios nos salvó de la muerte. Estábamos cantando en el domingo sobre Daniel en el foso de los leones y dice que el cántico dice que Dios mandó un ángel. Yo estuve trabajando un día hace muchos años arreglando una emisora de radio del gobierno y había apagado el transmisor y tuve en mi bolsillo las 5 llaves que
controlaba esta emisora y fui al campo de la antena para trabajar y tuvo mi cabeza contra una varilla de cobre donde llegó el corriente para la antena. Y de un momento al otro, un hombre, una persona me agarró por los hombros y me jaló atrás. Y en ese momento el transmisor se prendió. Yo creo sinceramente que fue un ángel que Dios mandó para salvar mi vida en ese momento, porque habría más de 5,000 voltios en ese momento donde mi cabeza estaba en contacto con esa varilla de cobre. En versículo 4 dice: cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Aquí vemos un testimonio de un hombre probado, la exhortación a la alabanza. Recordar las grandes obras de Dios no solo hacía que David lo alabara, sino que también lo hacía motivar a otros a alabarlo. Era apropiado porque ellos también eran sus santos, su pueblo especial. Entonces, yo creo que nosotros también, cuando vemos hermanos que no cantan porque son tristes por dificultades que tienen en la vida, tenemos responsabilidades a ayudarles en ese momento, motivarlos a cantar. Cuando cantamos, se ven los pensamientos tristes de nuestros corazones cuando cantamos himnos que alaban al Señor. David sentía que él mismo no podía alabarlo lo suficiente a Dios y por lo tanto alistaría el corazón de los demás. Y dice celebrar la memoria de su santidad. Celebrar y dar gracias son otras formas de alabar a Dios por su bondad. Versículo 5. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Entonces aquí vemos el motivo de la alabanza. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Después de llamar al pueblo de Dios a alabar, el rey David les dio más razones para ella. Aquí se regocijaba de que la ira de Dios puede ser real, pero momentánea, mientras que su favor, su aceptación, su complacencia es duradero, incluso para toda la vida. Este es un contraste entre la naturaleza momentánea de la ira de Dios hacia su pueblo y el favor duradero que les tiene. En el vocabulario del Nuevo Testamento podríamos decir que la corrección o disciplina de Dios es por un momento, pero su gracia permanece para siempre. Esta descripción de la lentitud de Dios para la ira y disposición a salvar la da un hombre que conoce profundamente a Dios como su juez y como su padre. Entonces David sigue diciendo: por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Es casi seguro que David decía esto como un testimonio de su propia vida. Hubo muchas noches llenas de lágrimas, seguidas de mañanas alegres, tal vez con el reconocimiento de que las misericordias de Dios para con su pueblo son nuevas cada semana, como dice en Lamentaciones capítulo 3. Entonces David dice: por la noche durará el lloro. Literalmente pasará la noche. Es una expresión poética
de cómo el llanto personificado puede pasar la noche con él, solo para irse por la mañana. Por sí mismo, este pasaje podría significar simplemente en cada vida debe caer un poco de lluvia, o cada nube tiene un rayo de luz, o tienes que tomar lo malo con lo bueno, o anímate, las cosas mejorarán. Pero de lo que David está hablando es del desagrado de Dios versus su favor, expresado en las experiencias de la vida. Su convicción es que el favor siempre supera su desaprobación para el pueblo de Dios. La noche y la mañana son contrastados, como el llanto y la alegría. Y el último contraste es más sorprendente si se observa que alegría es literalmente un grito de alegría elevado por la voz que había estado rompiendo en un llanto audible. Este es un énfasis en la certeza del consuelo y el gozo de Dios para su pueblo. La mañana siempre es seguido por la noche, y el creyente que llora puede estar seguro de que si mantiene su enfoque en Dios, Él lo traerá una vez más alegría. El llanto puede durar una noche, pero las noches no son para siempre. Esta es una imagen muy hermosa y conmovedora de los sufrimientos y la exaltación de Cristo, de la noche de la muerte en la cruz y la mañana de la resurrección de la tumba. Versículos 6 y 7. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. Aquí vemos el testimonio de tribulación de David. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Uno puede preguntar si David dijo o cantó esto en una asamblea en la dedicación de su palacio y sonrió ante esta línea. Parece comunicar una seguridad excesiva nacida de una temporada de prosperidad. Nunca corremos mayor peligro que bajo el sol de la prosperidad. La nota final de alabanzas muestra que mediante la aflicción y la liberación, la lección ha sido aprendida. Entonces David dice, porque tú, Jehová, con tu favor, me afirmaste como monte fuerte. El rey David confesó que la fuerza de su vida y reino no se debía a su prosperidad, sino al favor de Dios. El palacio del rey David en Jerusalén, que ha sido descubierto por los arqueólogos, está situado en las grandes colinas de Jerusalén. Casi vemos al rey David haciendo un gesto hacia esas montañas y diciendo a todos que fue el favor de Dios que él lo afirmó como monte fuerte. Dice, escondiste tu rostro, fui turbado. Sin la constante obra de sustento de Dios, David estuvo profundamente turbado. La idea es que David dependía completamente de la presencia de Dios, la comunión con él y su favor. Versículos 8 a 10. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando desciende a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Aquí vemos una oración y su respuesta a la oración de un tiempo de tribulación. A ti, oh Jehová, clamaré.
En el versículo 2, el rey David dijo por primera vez que clamó a Dios. Esto es quizás el contenido de su oración en una de sus ocasiones. David dice: ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Que alabará el polvo? Esta fue la oración de David en una situación que amenazaba su vida. Hizo argumentos racionales a Dios, sabiendo que ciertamente lo alabaría si escapara de la muerte, pero no estaba seguro si podría alabar a Dios desde el sepulcro o desde el polvo de la tumba. Esas palabras del rey David suenan extrañas para alguien familiarizado con el Nuevo Testamento. Parece muy diferente de la confianza triunfante de Pablo, que dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Efesios capítulo 1. David parecía no ver ganancia alguna en la muerte y por lo tanto suplicaba que Dios preservaba su vida. En el Antiguo Testamento solo está presentado una comprensión vaga de la vida después de la muerte. Ciertamente hay momentos de fe triunfante, como cuando Job dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job capítulo 19. Sin embargo, también hay momentos de incertidumbre, como aquí en el Salmo 30. No fue hasta el Nuevo Testamento que Dios reveló más claramente el destino de aquellos que confían en Dios de esta vida y la siguiente. En 2 Timoteo 1:10, Pablo dice: pero que ahora que ha sido manifestado por la aparición de nuestro Señor Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces nosotros tenemos una seguridad de la vida futura que David no tenía tanto. Por lo tanto, David, lógicamente y con razón, según la revelación que tenía, solo sabía con certeza que podía alabar a Dios en este lado de la muerte. Era una pregunta válida para llevar ante Dios en oración. Era una discusión con Dios, una urgencia de razones, una defensa de su causa. No era declaración de opiniones doctrinales ni una narración de experiencia. Y David dice: oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Aunque David oraba con razón racional, en un sentido aún mayor, siempre confiaba en la misericordia de Dios. Fue como si dijera: Señor, aquí tiene muchas buenas razones para que respondas a mi oración. Sin embargo, más allá de todo esto, siempre pido tu misericordia y pido que tú seas mi ayudador. Y esas últimas palabras: Jehová, sé tú mi ayudador, es una oración que todos podemos hacer. Es una oración compacta, expresiva y siempre apropiada. Es adecuado para cientos de casos del pueblo del Señor. Es bueno para el ministro cuando va a predicar, para el que sufre en el lecho del dolor, para el trabajador en el campo de servicio, para el creyente bajo tentación, para el hombre de Dios bajo adversidad. Cuando Dios ayuda, las dificultades se desvanecen. Entonces es una oración que todos podemos orar para un momento de necesidad. Jehová, sé tú mi ayudador.
Versículo 11 dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Entonces vemos la gozosa respuesta a la oración. Has cambiado mi lamento en baile. La dedicación del palacio de David era un evento feliz, sin mencionar específicamente la dedicación de la casa. David lo usó como motivo para recordar todas las veces que Dios lo llevó de la tristeza a la alegría, del lamento al baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Usando la herramienta literaria hebreo de repetición para enfatizar, David repite la idea de la transición de la tristeza a alegría. Era un día feliz, pero Dios también le había sido fiel a David en tiempos más difíciles. Esto podría ser cierto en el caso de David. Liberado de su calamidad, era cierto que Cristo, levantándose de la tumba, no moriría más. Es el caso del penitente que cambia su cilicio por las vestiduras de la salvación y será verificado en todos nosotros en el día postrero cuando nos quitamos las deshonras del sepulcro para resplandecer en gloria eterna. Mi cilicio no era más que una prenda holgada que me rodeaba, que fácilmente podría quitarse a voluntad, pero mi alegría está ceñido a mí para ser rápida y seguro, y no puedo dejarme aunque quisiera, al menos nadie podría quitármela. Y el último versículo 12 dice, por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío te alabaré para siempre. Dios recibe gloria y agradecimiento por la oración contestada. David dice, por tanto, a ti cantaré gloria mía. El rey David reveló la razón principal de la obra transformadora de Dios en su vida. No era principalmente para regalarle palacios, era para que David pudiera alabar al Señor y no quedarse callado. Dios obró en la vida de David para traerse a sí mismo la gloria y la alabanza apropiada. Aunque claramente benefició a David, fue principalmente para la propia gloria de Dios que él hizo esto. Este principio significa que Dios tiene una alabanza especial para llevar su obra transformadora a vidas que lo alabarán. Como dice, a ti cantaré gloria mía, lo que indica que el rey David cantaba esas alabanzas con pasión y exuberancia, brotando de cualquier gloria asociado con él como hombre, soldado y rey. A ti cantaré indica que David sabía que de alguna manera especial Dios mira y recibe la alabanza que se le presente en un canto. Sentimos que para David sería un pecado quedarse callado. David dice, Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. El rey David cerró este cántico para la dedicación de su casa con la determinación de agradecer a Dios para siempre. Los palacios parecen ser cosas permanentes, pero eventualmente se derrumban. Sin embargo, Dios será debidamente agradecido y alabado para siempre. Entonces, para terminar, dice, concluye como empezó, ocupando su corazón en eterna gratitud y así llegar a ser un modelo digno para toda la posteridad. Entonces, hermanos, tenemos esa gran oportunidad de
alabar a Dios, para cantar a Dios, para honrar su nombre y para hablar de su gloria, de su poder, de su majestad, de su santidad. Cuando recordamos al Señor Jesucristo y su muerte en la cruz, cuánto más debemos cantar a Él cada día. No importa si cantamos como una rana ronca, es mejor cantar con alegría al Señor y eso nos da mucha bendición. Yo recuerdo hace años, leí de un famoso predicador en Inglaterra que dijo una vez que todo lo que debía en la vida era por causa de un hombre del campo que estaba arando su campo y estaba cantando un himno. Él dijo, en ese momento, mi madre pasó por ese lugar al lado de este campo donde estaba ese campesino arando su campo. Ella estaba encinta y iba al río y iba a suicidarse en el río porque tenía muchos problemas, pero cuando pasó por ese campo, escuchó este campesino cantando un himno y las palabras de este himno paró a ella en su camino y no fue al río para suicidarse, sino que se dio luz a ese niño y ese niño llegó a ser un famoso predicador en Gran Bretaña. Entonces no podemos menospreciar un canto y las palabras que puede hacer a una persona. Cuando Charles Spurgeon tenía 23 años, iba a predicar en el Palacio Cristal de Londres, que fue un gran edificio que el gobierno hizo para una exhibición que Inglaterra iba a mostrar a toda su tecnología al mundo. Eso fue hace más de 100 años. Entonces, en aquel tiempo no había micrófonos, no había amplificadores, no había parlantes. Entonces, los predicadores dependían de la fuerza de su voz en la predicación. Y unos días antes que el joven de 23 años iba a predicar en ese Palacio de Cristal, decidió ir al sitio para ver cómo era el sitio y probarlo. Entonces se escogió el punto donde iba a predicar y clamaba, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sin saberlo, había un trabajador en este edificio que escuchó esas palabras como un mensaje del cielo que tocaba su pecado. Dejó sus herramientas y fue a la casa y después de varias horas de luchar con Dios, él entregó su vida al Señor Jesucristo como su Salvador. Entonces sabemos que la palabra de Dios, si es hablado o si es cantado, tiene el efecto que puede ser permanente en la vida de otra persona para salvarles. Por eso pensamos esta noche en cualquier persona que está escuchando. Si usted no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador, usted puede entregar su vida a Él. Unos días después, Charles Spurgeon, a los 23 años, predicaba en ese Palacio de Cristal a unas 24,000 personas, predicando el Evangelio, y mucha de la gente que escuchaba a esa joven fueron salvos por escuchar la palabra del Señor. Entonces, gracias, hermanos, que cantemos al Señor, que tengamos corazones llenos de gozo, de alegría,
y estamos dispuestos a agradecer a Dios en todo momento por su bondad para con nosotros. Oremos. Damos gracias, oh Señor, por este salmo. Damos gracias que David expresa aquí su alabanza, su gratitud a ti, Señor, y damos gracias que también nosotros cada día podemos mostrar nuestra gratitud, nuestra alabanza a ti por su gran obra en la cruz de Calvario. Damos gracias, oh Señor, por la palabra tuya que nos exhorta para ser personas gozosos, alegres, personas que pueden compartir este gran mensaje de la salvación tuya a la gente del mundo. Sabemos que hoy en día estamos mirando el mundo que está rechazando a ti, un mundo que es más pagano en todos sus acontecimientos, y damos gracias que nosotros, como hijos tuyos, tenemos la seguridad de la presencia tuya con nosotros y que tenemos ese privilegio de cantar y ofrecer nuestras alabanzas a ti, Señor. Ponemos a cada uno en tus manos esta noche y pedimos que tú nos des un buen descanso y que tú nos des las fuerzas para mañana, si tú no vienes antes, y rogamos, oh Señor, tus cuidados cada día, dando gracias en el nombre precioso tuyo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Andrés. Gracias al Señor por su palabra. Buenas noches para todos, hermanos. Las hermanas recuerden su cita mañana a las 7 de la noche, reunión de damas, y nos volvemos a ver el jueves, 6:30, para la reunión de oración. Feliz noche para todos, hermanos. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. Noche para todos, hermanos, Dios los bendiga. Buenas noches, hermano. Dios los bendiga. El Señor los bendiga a todos, hermanos. Amén. Hasta luego. El Señor los bendiga. Dios los bendiga. Señor los bendiga. Una extensión nueva. Sí. ¿La vio? Sí.